Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con Mateo. Mateo hace unos días nos ha mandado una oración afligido porque nos pedía de que le enseñemos lo que es pasar de oración de voz pasiva a voz activa o viceversa, ¿no? Entonces decidimos enviárselo en ese momento, obviamente, con la explicación correspondiente, más un marco teórico como para darle una mano. Y ahora le queremos hacer el video de la devolución para explicar cómo se hace cuando tenemos una oración en voz pasiva y nos piden pasarla a voz activa. Cómo es el cruce, ¿no?, de las construcciones? Bueno, es por eso que esta es la oración que nos ha compartido Mateo. Mateo de Capital Federal, ¿no? Eso no me quería olvidar, ¿no? Bueno, saludos para Mateo. Bueno, esta es la oración que nos ha compartido Mateo. Es una oración en voz pasiva. ¿Por qué me doy cuenta de que está en voz pasiva? Porque tiene frase verbal, ¿sí? Pero no solamente la frase verbal constituye una oración en voz pasiva. Ahora, primero la vamos a analizar y después vamos a hacer la transición a voz activa para que se pueda entender cómo es el proceso. Y obviamente viceversa lo mismo, ¿no? Muy bien, vos tenés una oración, que la oración sigue siendo una oración simple, ¿no? Puede ser una oración simple, en donde en la oración simple tengo que seguir, Mateo, los pasos normales del análisis de oración. Primero, voy a leerla la oración. Segundo, voy a marcar el o los verbos. Tercero, voy a preguntarle ese verbo para separar en sujeto y predicado. Cuarto, analizo el sujeto. Quinto, analizo el predicado. Son los 5 pasos que debe seguir Mateo para poder analizar este tipo de oraciones. Bueno, empecemos. Vamos con el primer paso. Leamos la oración. Las carnes han sido consumidas por el tiempo y la humedad. Esto me suena mucho a biología, ¿eh? Esto me suena mucho a el proceso de descomposición, por ejemplo, de la carne, ¿no? Y bueno, y obviamente el tiempo y la humedad hacen su trabajo y la naturaleza es grandísima y bueno, y todos terminamos en el mismo lugar. Entonces, ya sabemos, Mateo, de qué se trata la oración. Ya sabemos, ya hemos socializado con la oración y la podemos entender en su contexto. Ahora, marquemos los verbos. Segundo paso. Habíamos dicho de que nosotros acá lo que tenemos es una frase verbal. Es una frase verbal, ¿sí? Han sido consumidas. Es una frase verbal bien compuesta, ¿no? Muy bien, ya teniendo la frase verbal, tercer paso, le voy a preguntar a la frase verbal para separar en sujeto y predicado. ¿Sí? ¿Cómo sería? A ver, dice, las carnes han sido consumidas por el tiempo y la humedad. ¿Qué han sido consumidas por el tiempo y la humedad? Las carnes. Entonces, las carnes viene a ser el sujeto y todo lo demás viene a ser el predicado. El sujeto, Mateo, es expreso. ¿Por qué es expreso? Porque está escrito, porque lo veo y porque lo leo y porque lo puedo analizar. Y es simple. ¿Por qué es simple? Porque tiene un solo núcleo nada más. La acción de haber sido consumidas solamente la realizan las carnes. Entonces tengo un solo núcleo sustantivo. El predicado es verbal porque tiene verbo. Y es simple porque es un solo verbo nada más. Entonces ahí ya tenemos delimitado o marcada las dos construcciones, ¿no? Los dos sintagmas, tanto el sujeto como el predicado. Ahora vamos a analizar el sujeto, cuarto paso. Las, artículo, modificador directo. Carnes, sustantivo, núcleo. Muy bien, ya tenemos listo el sujeto. Ahora pasemos con el predicado. En el predicado tenemos por, que es una preposición, nexo subordinante, el artículo, modificador directo, tiempo, sustantivo núcleo, y es una conjunción, es un nexo coordinante. Sintácticamente hablando, es un nexo coordinante. La es un artículo, modificador directo, humedad, sustantivo núcleo. Muy bien, ¿sí? Ahora, recordar que como es una construcción preposicional, ¿por qué se dice, Mateo, construcción preposicional? Porque está encabezado por una preposición, es decir, que la primera palabra que forma esta construcción es una preposición. Entonces tenés que marcar el término. Ahí, no te olvides del término. El término es muy importante colocarlo. Muy bien, ya habiendo marcado el término, ahora sí, toda la construcción es un complemento agente.
¿Por qué es un complemento agente? Es un complemento agente, Mateo, porque, primero, sus núcleos son sustantivos. Segundo, porque va encabezado por la preposición por. Tercero, porque va acompañado de frase verbal. Y cuarto y último, porque está dentro de una oración en voz pasiva. Esta es una oración en voz pasiva, ¿sí? Tiene frase verbal y tiene complemento agente. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago para esta oración que está en voz pasiva pasarla a voz activa? Aquí la vamos a reescribir alterando las construcciones. Lo que tengo que hacer es al complemento agente volverlo sujeto, al sujeto volverlo objeto directo y a la frase verbal en núcleo verbal, es decir, en un verbo conjugado en tiempo, modo, número y persona. Bueno, veamos cómo se hace eso. A ver, entonces, el tiempo y la humedad, entonces aquí la voy a marcar, ¿sí? Dice, el tiempo y la humedad, ¿sí? Ahora esta frase verbal la tenemos que transformar en un verbo conjugado, ¿sí? El tiempo y la humedad, ¿sí? Consumió las carnes. Aquí lo voy a remarcar. Listo. Ahí está. Ahí la tenemos transformado de voz pasiva a voz activa. Pero acá no termina la cuestión. ¿Por qué? Porque la tenemos que analizar para poder entenderla bien, ¿sí? Entonces, acá tenemos el núcleo verbal. Núcleo verbal, ¿sí? Y voy a decir, ¿sí? ¿Qué consumió las carnes? El tiempo y la humedad. Entonces, el tiempo y la humedad es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. En este caso, el sujeto es expreso, pero ya no es simple, porque es compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque la acción de consumir la realiza tanto el tiempo como la humedad. El predicado es verbal simple. Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar el sujeto. El, modificador directo, tiempo, núcleo y nexo coordinante, la, modificador directo, humedad, núcleo. Fíjate, Mateo, que tiene el mismo análisis que acá, de la misma manera. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora vamos a analizar el predicado. Dice que consumió las carnes. ¿Qué es lo que consumió las carnes? El tiempo y la humedad la consumió a las carnes. Es un objeto directo. Modificador directo, núcleo. Entonces este es un objeto directo. Y es acá donde te tenés que fijar, ¿sí? En Mateo, que el complemento agente lo convertimos en sujeto. Al sujeto lo convertimos en objeto directo y a la frase verbal la convertimos en núcleo verbal. De esa manera se pasa de voz pasiva a voz activa. Ahora, para hacer en viceversa, tenés que darlo vuelta nada más. Es decir, que al objeto directo lo vas a convertir a sujeto, al sujeto lo vas a convertir en complemento agente y al núcleo verbal lo vas a convertir en frase verbal. Y tenés la estructura, el análisis, la conversión en reversa, ¿me entendés? Así que bueno, ahí tendríamos analizada la oración, Mateo, esta que nos has pedido que te ayudemos. Así que bueno, espero que sea gráfica, entendible, comprensible la explicación para que no solo te sirva a vos, sino le sirva a todos los chicos que tenemos en el canal. Ahora, el agradecimiento obviamente a vos, Mateo, desde Capital Federal y a todos los chicos que nos acompañan en el canal. Y siempre la recomendación que le hacemos, ¿no? Que por favor activen la campanita de notificaciones, regálennos un me gusta, ¿sí? Y obviamente, que es lo que más nos interesa y es lo que nos ayuda a seguir adelante ayudándolos a ustedes, que es suscribirse a nuestro canal para poder seguir haciendo este tipo de acompañamiento pedagógico y académico a cada uno de los estudiantes que nos consultan diariamente. Muchísimas gracias a todos
Es por eso que le dejamos la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de contacto para que se puedan comunicar de la misma forma que lo hizo Mateo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao, Mateo.